de sus comidas y qué chévere, porque en eso no queda la cosa. Realmente hay mucho más aporte a la construcción de nuestra nación y de todas nuestras naciones por parte de ellos que unos fragmentos de cultura que ellos pudieron a duras penas mantener, porque ellos no trajeron sus culturas, no trajeron sus civilizaciones, ellos fueron desmembrados por completo, sus sociedades, sus familias, etcétera, donde, por ejemplo, pues esto como era un negocio, nosotros necesitábamos que en ese negocio la cosa funcionara, y para que funcionara, pues si se nos iban a rebelar los negros y se nos estaban escapeando, pues no servía. Y eso desde el principio, obviamente, los negros no fue que los trajeron aquí y ellos estaban muy tranquilos y muy contentos y aquí nos quedamos, sino que siempre estuvieron desde un principio viendo cómo podían liberarse de ese yugo. Entonces los negreros también necesitaban ver cómo impedían eso. Una de las formas de impedir eso es que a ellos no les interesaba la nacionalidad, la etnia de cada uno de los que ellos iban a traficar. Por eso es muy difícil saber exactamente de dónde venía cada uno de ellos. Pero sí les interesaba en un momento, por ejemplo, la lengua. Entonces, cuando compraban o traficaban con los negros en África, con los gobernantes africanos, pues necesitaban saber, bueno, ustedes mezclenme a esta gente, y después también llevaban un registro riguroso, sobre todo los españoles, de qué puerto venían para mezclar también negros de diferentes puertos. ¿Con qué objeto? Con el objeto de separar a las familias, separar las comunidades y que entre los negros inclusive hablaran diferentes idiomas para que no pudieran ponerse de acuerdo y rebelarse. Entonces ellos, inclusive en los barcos donde venían, estaban absolutamente solos, rodeados de gente con la que ni siquiera podían hablarse porque no hablaban el mismo idioma. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque ahí, en esta parte del idioma, hay una de las principales pistas y pruebas y evidencias de la llegada de musulmanes dentro de esos cargamentos de negros. Y es que resulta que hubo una cosa que los europeos, por desconocimiento de la cultura y de la tradición islámica y de la creencia islámica, no tuvieron en cuenta. Y es que los musulmanes pueden ser de diferentes nacionalidades, pueden tener diferentes idiomas, pero son hermanos entre sí y tienen, digamos, una lengua en común, que es el árabe coránico, el árabe clásico, el árabe fusca. Y además, en el Islam, el Corán, la primera revelación del Corán fue lee. Lo primero que le entregó de palabra de Dios el ángel Gabriel al profeta Muhammad, el último de los profetas, fue lee en el nombre de tu Señor que creó al ser humano de un coágulo de sangre. A partir de ahí hay toda una idea, una cultura, una invitación y una incitación a la búsqueda del conocimiento. La búsqueda del conocimiento es muy importante en el Islam, tanto la búsqueda de conocer el Corán y conocer la religión para poderla practicar correctamente, porque no tenemos clero, sino la búsqueda de todo tipo de conocimiento, porque en el estudio de las ciencias, de la naturaleza, etcétera, vemos las señales de la existencia de Dios y de su creación. Entonces eso se traduce en que los musulmanes que traían de África en general eran de los más formados, de los mejor educados, de los que tenían más conocimiento, sabían leer, sabían escribir, sabían recitar el Corán en árabe. Entonces ahí, cuando se encontraban entre ellos y se daban el Assalamu alaikum y se identificaban, ya sabían que podían hablarse entre ellos en árabe, por lo menos en el árabe coránico. Y eso permitió que algunas de las grandes revueltas de negros en América fueran lideradas precisamente por los musulmanes. Ya en 1817 España e Inglaterra se reunieron y firmaron un tratado para démonos pasito.
habían pasado por muchas guerras, pues necesitaban como suavizar la cosa, y Inglaterra le dio a los esclavistas españoles 400.000 libras de indemnización para que dejara el tráfico de negros. Y esto fue una cosa muy interesante, porque aquí vemos algo que también se ha repetido mucho en la historia. Muchas veces hay cosas que decimos con alegría, hubo este logro en la humanidad, logramos estos derechos, logramos este reconocimiento. Y uno dice, hubo muchas luchas y mucha fuerza detrás de lograr algo, ¿y por qué no se logró antes sino solo este momento? Porque solo hasta ese momento hubo grandes intereses económicos que apoyaron esa idea. En este caso pasó lo mismo. Resulta que ya entrado al siglo XIX, para Inglaterra el tráfico de negros desde África no tenía mucho sentido, porque ya Inglaterra había tenido un desarrollo tecnológico y productivo que la había llevado hacia la siguiente fase ya un poco más madura del capitalismo, mientras que España se había quedado rezagado en esos términos. Para Inglaterra ya no era un negocio tan rentable el tráfico de seres humanos, pero en España, en cambio, estaba en auge la plantación de caña, sobre todo en el Caribe, principalmente en Puerto Rico, República Dominicana, y la producción de azúcar, entre otros, estaba llevando a una competencia muy ruda entre los españoles y los ingleses, y estaba en detrimento de la economía inglesa. A los ingleses entonces les convenía boicotear la producción de azúcar de España. ¿Y cómo lo hicieron? Esto de traficar gente está mal. Nos tomó como 4 o 5 siglos dando cuenta, pero eso no se debe hacer. Entonces hay que acabar y abolir con la esclavitud. Ya no más tráfico de personas. Entonces, y además ellos se autoimponen como la policía mundial y empiezan a enviar flotas de barcos por el Atlántico que atrapen a barcos de negreros e impidan que sigan con el negocio. Entonces, al boicotear el negocio de la tráfica de negros, pues España se queda sin esa mano de obra de la que seguía dependiendo para la producción de azúcar y de otros bienes. Y entonces es ahí cuando empieza en Inglaterra y luego en Estados Unidos, luego de su emancipación, de su independencia. Estados Unidos duró más de 100 años con la esclavitud después de su independencia. Los franceses se proclaman república